Yo es un pensamiento, sí. Mente, persona, individuo, yo, ego, yo entre comillas. Es el pensamiento yo. Ese yo es una idea, una creencia. Es, yo soy el cuerpo. ¿Sí? Ese yo obviamente es un pensamiento, por lo tanto no es real. Cuando ese pensamiento desaparece, queda otro yo, que obviamente no es un pensamiento, sino conciencia. ¿No? ¿Cómo sé que el yo es un pensamiento? Porque lo observas, eres consciente de él. Eres consciente de ti mismo pensando yo soy Herminio, etcétera, etcétera, etcétera. Soy un hombre, soy profesor, soy español, soy... Sí, eso es lo que pienso que soy, no es lo que realmente soy. Y todos son conscientes de lo que piensan que son, pero muy pocos son conscientes de ser conciencia. En el sueño profundo, no soy consciente del cuerpo, no soy consciente de la mente, no soy consciente del mundo, no soy consciente de nada, ¿sí? Pero sigo siendo consciente, sigo siendo, no dejo de existir en el sueño profundo, ¿sí? Y no dejo de ser consciente, no dejo de ser conciencia. Lo que no soy es, primero, soy consciente de mí mismo, pero no lo tengo claro, ¿sí? La identificación con el cuerpo surge tan rápido en la vigilia. ¿Quién lo sabe? La conciencia misma. ¿Quién lo sabe? Yo, pero yo, esa es la pregunta, ¿yo como qué? ¿Yo como quién? ¿Yo como conciencia? Yo pregunto, ¿quién lo sabe? Porque parece que el que pregunta ahora es el cuerpo, porque creo que soy el cuerpo y no la conciencia. Pero si yo analizo los tres estados mentales, la vigilia, el sueño onírico y el sueño profundo donde no hay nada, la lógica me dice que yo soy el testigo de los tres estados, porque yo soy el que habla de ellos, el que sabe de los tres estados, ¿sí? El que sabe de la presencia de todo y de la ausencia de todo. ¿Quién no sabe? Yo. Pero yo no me conozco, ¿sí? Como esa conciencia testigo o aquello que veo o como lo quieran llamar. Yo me conozco solamente como ego, como persona, como individuo.
Inclusive si yo digo que no existo en el sueño profundo, aquello que no existe no puede negar su existencia en el sueño profundo. O sea que yo debo de existir aún para negar mi propia existencia en el sueño profundo. O sea, yo no existo como ego en el sueño profundo, pero existo como conciencia. Como conciencia siempre existo, como conciencia siempre soy. O sea, mi existencia es absoluta, es permanente, ¿sí? Es ininterrumpida y es idéntica a conciencia. ¿Sí? Existencia idéntica a conciencia. ¿Sí? Sat, Chit. Una existencia que es absoluta y que es conciencia, consciente o conciencia. Porque una existencia absoluta que no sea consciente no es inteligente. Si no es consciente, no es inteligente. Entonces, ¿qué clase de divinidad es esa? ¿Sí? Que es inerte, inconsciente. ¿Sí? Si el cuerpo no es consciente, ¿quién lo sabe? La conciencia. Cuando la conciencia no está inconsciente, es lo que te quiero decir, lo que se entiende como estado inconsciente no es pérdida de conciencia, es la pérdida de conciencia de cuerpo. Lo que pasa es que el término conciencia, como lo conocemos, se refiere a cuerpo, ¿sí? A un fenómeno biológico, el hecho de ser consciente de algo. Pero, pero ¿cómo sé que soy, cómo sé que yo soy al estar inconsciente? ¿Y cómo sabes del estado inconsciente? Tienes que estar consciente del estado inconsciente. ¿Sí? O sea, vamos a ponerlo así, lo que la gente llama como, como conciencia, ¿ok? Es una conciencia que es relativa. ¿Por qué? Sí, vamos a llamar a la vigilia conciencia general, ¿sí? Porque está todo acá, ¿verdad? Vamos a llamar el sueño onírico subconsciente, ¿ok? Porque son ah, reproducciones de improntas que dejan las experiencias de la vigilia. Si sigo repitiendo la misma historia en el sueño que tuve en la vigilia. Agradable o desagradable, un dulce sueño o una pesadilla, es una repetición. ¿Ok? Puedo tener inclusive otro cuerpo, pero más o menos el escenario, la película es la misma. ¿Ok? Y luego viene el sueño profundo, que es lo que la gente llama inconsciente, el estado inconsciente. Entonces tenemos el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Para hablar de ellos, esos tres estados, tiene que haber una conciencia absoluta, ¿sí? Que los vea, que los reconozca, ¿sí? Que sepa de ellos. Y si yo analizo esos tres estados, se hace obvio, al menos de forma lógica, que eso que es consciente de los tres estados soy yo. Porque yo puedo decir, perdí conciencia de todo. Pero el que perdió conciencia de todo tenía que estar allí para saber que perdió conciencia de todo, que no había nada, que no era consciente de nada.
Pero eso ocurre después al volver a estar consciente, ¿no? Correcto, correcto. Por eso yo solamente, por eso se dice que el autoconocimiento sucede en la vigilia, donde puedo hacerme consciente de que soy esa conciencia, donde la mente tiene que estar, en el sueño profundo la mente estaba quieta, pero inconsciente, ¿ok? Estamos hablando de ese ser consciente relativo, no del absoluto, ¿ok? Porque la mente aparece como un ser consciente. Ese es el que es consciente e inconsciente, la mente, ¿sí? Por eso se llaman estados mentales realmente, más que estados de conciencia. ¿Mm? Ese yo consciente es inconsciente en el sueño profundo. O sea, que ese yo consciente, esa conciencia, tiene existencia relativa porque aparece en la vigilia y desaparece en el sueño profundo. Y depende de la existencia de una conciencia absoluta que la reconozca, porque si no es vista no puede existir. No hay nada que pueda existir a menos que sea visto. Entonces, esa conciencia relativa tiene que estar tan quieta como estaba en el sueño profundo, aún así despierta o consciente. ¿Me sigues? La mente en el sueño profundo estaba completamente quieta, pero estaba sumergida estaba en estado de ignorancia. Ahora tiene que estar tan quieta como estaba en el sueño profundo, pero despierta en estado de conocimiento. Ese conocimiento es conocimiento de ser. Está quieta y cuando está quieta es solamente un conocimiento de ser, donde no está el pensamiento de ser esto o lo otro, de ser el cuerpo, ¿sí? De tener características, cualidades, formas, atributos, principios, fin, ¿sí? O sea, sin identificación con el cuerpo. Si cuando la mente pierde la identificación con el cuerpo, deja de sobreponer esa limitación sobre nuestra realidad. Entonces nuestra realidad, como aquello que está más allá de la mente, ¿ok? Inclusive de ese aparente ser consciente, ¿sí? Se revela, ¿sí? Lo que uno es, se revela solo, se hace obvio, autoevidente. La mente tiene que estar quieta, si tan quieta como estaba en el sueño profundo, aún así despierta o consciente. Y la indagación lleva a la mente a ese estado. Entonces empieza a ser obvio, evidente, ¿sí? Esa conciencia absoluta. Y se empieza también a ser obvio y evidente que esa es mi verdadera naturaleza o mi realidad o lo que fundamentalmente. ¿Y quién indaga? La mente. ¿Sí? Bueno, aparentemente hay una mente que indaga. Correcto, correcto. Porque la mente
Es idéntica a la conciencia, ¿sí? Pero cree ser idéntica al cuerpo. Si la mente cuestiona su identificación con el cuerpo y pregunta, ¿quién soy yo? Entonces, la mente no obtiene una respuesta, ¿sí? La pregunta disuelve a la mente. Se sabe que nunca ha habido un ente llamado mente, es decir, un individuo independiente, separado, porque eso es lo que la mente es la idea, ¿sí? De ser este individuo y que este individuo es independiente, separado de los demás y de una fuente, de una inteligencia superior o como lo quieras llamar. Si yo soy un ego, es decir, una entidad independiente, individual, independiente, separada, actuando por mí mismo, libre albedrío, fíjate, puedo ir para acá o para allá y tengo libre, sí, puedo decidir si voy, si vengo, si me quedo, si entro, si salgo. Todos esos son pensamientos basados en identificación con el cuerpo. Cuando la mente pierde la identificación con el cuerpo, se sabe que la mente es idéntica a la conciencia. Es decir, que no tiene existencia independiente o separada, que simplemente luz reflejada, como el reflejo de la luna, ¿sí? ¿Tú has visto la luna a medianoche, al mediodía, la luna llena? En la noche tú dices, wow, la luz viene de la luna, o sea que quien realmente ilumina es la luna. Si gracias a la luz de la luna, mira, podemos ver el mar y podemos ver que, mira, ahí viene fulano de tal. Si no hubiera la luz de la luna, no podemos ver a nadie. Pero cuando sale el sol, te das cuenta de que la luna no es realmente, no es la luz real, ¿sí? Es decir, que la mente no es realmente quien es consciente, de que quien es consciente es la conciencia. Si no hay luz, no puedes ver. Si conciencia, nada puede ser. Tiene que haber una conciencia para que algo exista, ¿verdad? Para que haya conciencia de algo, tiene que haber conciencia.